El trabajo que exponemos ha sido presentado al Congreso Internacional INDOC dentro del simposio A03S0514 sobre ciencias sociales, otras líneas de trabajo. Lleva por título Talleres de Geografía e Historia, acercamiento didáctico a la toma de decisiones en contextos de evaluación, y ha sido presentado por Sara Cortés Dumont de la Universidad de Jaén, Israel David Medina Ruiz de la Universidad de Málaga y Daniel David Martínez Romera de la Universidad de Málaga. A manera de introducción, debemos decir que la titulación del grado de Geografía e Historia en la Universidad de Jaén presenta una asignatura, ya citada, Talleres de Geografía, en la que es posible observar de manera previa en la experiencia docente realizada una cierta dificultad, por lo menos una dificultad, una clara reticencia a la toma de decisiones y a la integración de conocimientos propios de la disciplina. Eso ha llevado a pensar que es importante fortalecer las competencias profesionales ya sean de orden profesional docente, aquella gente que se quiera dedicar a la educación, o incluso los que quieran desarrollar una línea más del ejercicio libre de la profesión a través de la historia o la geografía, que en cualquier caso van a necesitar, en ambos casos, el desarrollo de una habilidad para tomar y evaluar decisiones en contextos de incertidumbre o por lo menos de convergencia de factores. En este sentido, desde el contexto docente de la asignatura, consideramos que la evaluación es un instrumento que se presta a este tipo de trabajo, la evaluación entre pares. Se puede convertir en un proceso integrado en el aula en lugar de externo a la misma, por el cual el alumnado sea partícipe de ese proceso y de esta manera se vea confrontado a la necesidad de tomar decisiones, de tener que juzgar, decidir qué es mejor o qué es peor, en términos, por lo menos, de objetividad, de búsqueda de objetividad, ¿no? Para conseguir esto, el instrumento que hemos considerado más pertinente ha sido la rúbrica digital federada, en este caso CoRubric, como instrumento para su aplicación y la obtención de datos. El objetivo y la metodología que se pretenden. El objetivo es comprobar si la rúbrica de evaluación entre pares es un instrumento útil para el fortalecimiento de la toma de decisiones en los discentes. Para ello se plantea un estudio de caso en el que se plantea al grupo de clase la evaluación entre pares de grupos de los resultados de los grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo deben realizar un estudio sobre diferentes parques naturales desde el punto de vista de la puesta en valor y el acercamiento geográfico a los mismos, y dichas exposiciones serán evaluadas por el resto de los miembros de los grupos de manera individual, teniendo en cuenta que hay 26 estudiantes organizados en 6 grupos, y será así como ellos tengan que tomar una decisión sobre un objeto concreto, que es la exposición de un contenido geográfico, para decidir qué lo ha hecho mejor, qué lo ha hecho peor, en qué consiste una buena exposición de contenidos geográficos, quién ha hecho un buen o un mal estudio, o un mejor o peor estudio respecto a los demás. Los datos analizados, los datos que se van a analizar, se han manipulado, se han tabulado, se han analizado mediante el paquete estadístico SPSS, desarrollando sobre todo una metodología de análisis estadístico exploratorio. El análisis de datos inicial nos permite observar la realización de 128 evaluaciones por parte de los 26 participantes, teniendo en cuenta, volvemos a insistir, que es una evaluación del tipo N1, es decir, varias personas van a evaluar una exposición. Se descarta aquí la exposición, la autoevaluación y la evaluación interna de grupo. Por tanto, siempre va a ser una heteroevaluación. En todo caso, la cobertura fue incompleta, aunque fue elevada, pero fue incompleta. Se alcanzó un 82,1% de evaluaciones, siendo el grupo número 1 el más evaluado, con 24, y el que menos, el número 3, con 18. La calificación media de los grupos, la calificación media de esas exposiciones sobre los contenidos de los parques naturales, el estudio geográfico de los parques naturales, fue de 77,01 sobre 100, es decir, 7,7 puntos de media, con una desviación estándar bastante acusada de 6,6 puntos sobre 100, es decir, 0,6 sobre 10. Estamos hablando de variaciones por encima del punto entre las situaciones extremas. Por categorías, además, se observan desviaciones incluso más acusadas, como ocurre en el tratamiento de los contenidos, que alcanza el 7,72, o incluso, aparte de la expresión, por supuesto, el tiempo, que ha sido uno de los más castigados, que llega a tener una desviación típica de 8,72 sobre 100 puntos.
El análisis de datos, la discusión de datos posterior nos permite identificar algunas cuestiones que son de interés. La primera sería que en términos formales la experiencia presentó claras reticencias discentes. El no conseguir la evaluación completa por parte del alumnado, y aparte del feedback posterior que se tuvo tras la experiencia, demuestra que no están muy motivados por evaluar a sus pares porque entienden que es algo que no forma parte de su formación y esto permite observar que todavía tienen una percepción de sí mismos como adolescentes, aunque estén en el último año de carrera, todavía no han dado ese salto mental que supone concebirse como profesional o como una persona, como un futuro docente. No quieren evaluar, no quieren tomar esas decisiones, aparte de que en general en la Facultad de Filosofía y Letras, en este caso Geografía e Historia, el tema de la evaluación se considera una cuestión muy tradicional y formal de manera externa, en la que hay una metodología más o menos tradicional y cualquier dinámica en este sentido siempre ha presentado reticencias, como hemos venido observando en estudios pretéritos. Los resultados obtenidos evidencian discrepancias a la hora de valorar lo que se está viendo. Hay grupos que han tenido variaciones por encima del punto y medio, sobre todo por apartados, en lo que se estaba viendo, es decir, hay gente que estaba evaluando un grupo por encima del notable, mientras que otras personas consideraban que esa misma exposición estaba en un notable bajo. Por tanto, estamos hablando de diferencias significativas ante una misma realidad de análisis. Y esto tiene que ver también con elementos que pueden, por ejemplo, observarse. Hemos observado, aunque la situación debe ser muy prudente porque hay un desequilibrio muy grande entre hombres y mujeres, que hay situaciones muy puntuales en las que la valoración de hombres y mujeres sobre un determinado ítem ha sido claramente divergente. También es cierto, volvemos a insistir, que se trata de una situación muy heterogénea desde el punto de vista de la composición de hombres y mujeres y por tanto hay que ser prudente al posible sesgo por falta de muestra. Tal vez con esto resuelto, a lo mejor las diferencias se podrían haber dilucidado o por lo menos dilucidado o se habrían equiparado como ha sucedido en el resto de elementos. Toda la anterior evidencia que ante un mismo objeto de análisis, como hemos dicho, hay posibles juicios de valor discrepantes y también necesariamente consideramos importante valorar factores no controlados para entender las respuestas que se han emitido. Cuestiones que tienen que ver con la dinámica de grupos interna y externa y que tienen que ser, que se refieren a cosas tan concretas como la empatía o la aversión que se puede tener entre pares, cuestiones que son muy subjetivas y que normalmente no se está habituado a controlar en procesos de evaluación por gente que es novel en estas cuestiones. Como conclusión, queremos señalar que el objetivo se considera alcanzado en tanto que la innovación ha permitido constatar que para cada docente la complejidad del proceso de evaluación, sobre todo en la puesta común posterior, ellos mismos reconocieron la importancia de este tipo de ejercicio, o por lo menos la sorpresa que les manifestaron los resultados, en tanto pues se intentó poner con ellos en común, en tanto que pensaban que todo era mucho más objetivo, que una evaluación iba a ser mucho más, la evaluación de los grupos iba a ser mucho más homogénea y que las discrepancias significativas que señalábamos no se iban a producir. Es aquí donde ellos mismos fueron invitándonos a observar posibles cuestiones relativas a dinámica de grupo o comportamientos sociales como factores no controlados que también podrían intervenir en el asunto y que tienen que ver con un ejercicio de una falta de madurez todavía en la asunción de responsabilidades profesionales, ¿no? En este caso. Por tanto, consideramos que es un elemento que pone sobre la mesa la importancia de trabajar en esta línea. Además, brinda un instrumento y un conjunto de datos de gran utilidad docente, es decir, de repente el profesor cuenta con una manera de acercarse relativamente objetiva, por lo menos más objetiva que de otra manera se pueda plantear con un simple debate, que también es muy interesante, pero que tal vez puede ser complementado con este tipo de aproximaciones, para entender qué está pasando con el proceso formativo de su alumnado, sobre todo porque este tipo de instrumentos también permite un trabajo diacrónico prolongado a lo largo del tiempo para hacer un seguimiento evolutivo. También, y de manera final, es importante replicar la experiencia para tener una perspectiva más controlable y también superar las limitaciones y sesgos que hemos encontrado, sobre todo la presencia de variables no controladas que posiblemente están interfiriendo en el análisis de datos, e intentar también, en la medida de lo posible, encontrar muestras de población que sean más homogéneas, por ejemplo, permitan comparar hombres y mujeres de manera solvente con un número de población comparable para ambos subgrupos e incluso explorar otras características poblacionales, otras variables que pudieran ser demográficamente relevantes. Por nuestra parte esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.